La noche del desierto y el chupacabras. Desde que tengo uso de razón, los camiones y las carreteras han sido mi hogar. Mi nombre es Francisco Javier, y con 36 años de edad, llevo más de la mitad de mi vida manejando por todo México. Mi padre, un veterano de las rutas, me enseñó todo lo que sé. Desde niño, lo acompañaba en largos viajes, aprendiendo el oficio que con el tiempo se convertiría en mi pasión y mi profesión. Al retirarse, me dejó su viejo tráiler como herencia, una bestia de acero que había sido testigo de incontables amaneceres a lo largo de las carreteras mexicanas. A pesar de haber escuchado innumerables historias sobre criaturas y fenómenos inexplicables que acechaban en las noches de viaje, siempre los consideré mitos, cuentos para amenizar las largas horas de conducción. Mi última travesía tomó inicio en la vibrante ciudad de Monterrey, un punto de partida familiar para mí, donde esta vez cargué mi tráiler con una entrega especial, cuyo destino final se encontraba más allá de las fronteras habituales, atravesando el vasto y solitario desierto de Sonora. Este lugar, envuelto en un aura de misterio y leyendas, se decía que era el escenario de fenómenos inexplicables, de historias que desafiaban la lógica y la razón, narraciones que habían sido transmitidas de generación en generación, convirtiéndose en parte del folclore local. Pero para alguien como yo, que había recorrido innumerables kilómetros a través de paisajes cambiantes y enfrentado todo tipo de adversidades en el camino, este no era más que otro desafío a enfrentar, otra ruta por conquistar en mi continua odisea a través del asfalto. La perspectiva de atravesar este desierto, tan temido por algunos y respetado por otros, no hacía más que alimentar mi espíritu aventurero, impulsándome a demostrar que, incluso ante lo desconocido, un camionero experimentado puede seguir adelante, guiado por la determinación y la experiencia acumulada en cada viaje previo. Justo antes de emprender mi viaje hacia la inmensidad inexplorada del desierto, me detuve en una pequeña y acogedora estación de servicio, un oasis en medio de la nada, donde la vida parecía detenerse por un momento. Fue allí donde me encontré con un señor de aspecto desgastado por el paso del tiempo, con hoyos que parecían haber visto más de lo que su boca podía contar, conocido por los lugareños como Don Ernesto. Su voz rasposa y cargada de vivencias producto de incontables años expuesto al sol abrasador y al humo del tabaco, rompió el silencio con una advertencia que resonó en el aire, cargada de un peso que solo las verdaderas experiencias pueden conferir. Me habló de un peligro latente que se ocultaba bajo el manto de la noche, en el vasto desierto que estaba a punto de cruzar. Según sus palabras, había tenido un encuentro directo con el chupacabras, esa criatura mítica de la que muchos hablan en susurros y cuentos, pero que él afirmaba haber visto con sus propios ojos. La describió con detalles que erizaban la piel, ojos que brillaban con la intensidad de las brasas y poseía una agilidad que desafiaba las leyes de la naturaleza, con la capacidad de desvanecerse en el aire, dejando atrás solo el eco de su presencia. Pese a la convicción con la que don Ernesto compartía su relato, y el temor que reflejaba su rostro marcado por la vida, una parte de mí se mantenía escéptica, reacia a aceptar una historia tan fantástica. Me despedí de él con una sonrisa amable, una cortesía hacia el hombre que había compartido conmigo una pieza de su vida, sin imaginar que los eventos de esa próxima noche darían un vuelco total a mi percepción de la realidad, desafiando todo lo que había considerado firme y cierto hasta ese momento. Mientras me adentraba más profundamente en la vastedad enigmática del desierto de Sonora, el manto de la noche se desplegaba sobre mí con una oscuridad tranquilizadora, perforada únicamente por el resplandor de un cielo densamente estrellado y la luminosidad de una luna lena que se alzaba majestuosa, sirviendo de faro en mi travesía solitaria. La carretera, un delgado hilo de asfalto que se perdía en el horizonte, se extendía ante mí de manera infinita, y era solo mi tráiler, un gigante de metal y motor, el que rompía el silencio sepulcral que dominaba el paisaje nocturno. En ese escenario de tranquilidad y aislamiento,
donde la civilización parecía un recuerdo distante, ocurrió algo totalmente inesperado, un suceso que desafiaría mi entendimiento de lo posible. De repente, sin previo aviso, una sombra enigmática se cruzó en mi camino a una velocidad vertiginosa, cortando el haz de luz de mis faros y forzándome a detener el tráiler con un frenazo brusco que resonó en la quietud del desierto. Mi corazón, impulsado por una mezcla de sorpresa y adrenalina, latía con fuerza en mi pecho, no tanto por el impacto inmediato del momento, sino más bien por la impresionante visión que se desplegaba ante mis ojos. Una figura escurridiza, apenas discernible en la oscuridad pero claramente iluminada por momentos bajo el resplandor plateado de la luna, se mantenía a una distancia prudente, observándome fijamente. Lo más inquietante eran sus ojos, que capturaban y reflejaban la luz lunar con una intensidad sobrenatural, creando un efecto hipnótico que me mantenía fijo en el lugar, incapaz de apartar la mirada de aquel ser que parecía desafiar toda lógica y razón. Con una determinación temblorosa, impulsado por una mezcla de incredulidad y un deseo ferviente de que todo fuera simplemente un engaño de mi mente fatigada, decidí reanudar mi marcha a través de la inmensidad del desierto de Sonora. Intenté convencerme, con una lógica cada vez más débil, de que lo que había visto era el producto de mi imaginación desbordada, quizás exacerbada por las historias de don Ernesto, o tal vez se tratara de algún animal autóctono del desierto, distorsionado por las sombras y la luz de la luna. Sin embargo, esa frágil explicación se desvaneció cuando la misteriosa figura se materializó nuevamente ante mí, esta vez con una proximidad alarmante que hizo imposible negar su realidad. La visión detallada de su forma antinatural, con espinas amenazantes que sobresalían de su lomo, y el sonido de un silbido penetrante que parecía cortar el frío aire nocturno, envió un escalofrío profundo a través de mi ser. Un miedo visceral se apoderó de mí, una sensación completamente ajena que erosionaba mi habitual escepticismo y me sumergía en una realidad donde lo imposible de repente parecía posible. Sin previo aviso, la criatura lanzó un ataque con una ferocidad y velocidad que desafiaban toda comprensión humana, arrojándose hacia mi tráiler como si estuviera impulsada por alguna fuerza sobrenatural. Los sonidos de sus golpes contra el metal del vehículo retumbaban con una intensidad que recordaba los tambores de guerra, cada impacto sirviendo como un crudo recordatorio de mi propia vulnerabilidad en esta vasta extensión de tierra sin ley. Mi corazón, atrapado en mi garganta, latía desbocado mientras pisaba el acelerador, intentando desesperadamente distanciarme de la pesadilla viviente que se aferraba a mi realidad. La bestia, sin embargo, persistía en su empeño con una tenacidad implacable, como si fuera la propia carga que transportaba en el tráiler lo que despertaba su insaciable interés. Su presencia implacable se convirtió en una sombra aterradora que me perseguía, desafiando cada intento por escapar y sumergiéndome en un abismo de terror del cual parecía no haber salida. En ese momento crítico, con la adrenalina corriendo por mis venas y el miedo apretando mi pecho, las palabras de don Ernesto volvieron a mí, resonando como un faro de esperanza en la tormenta de terror que me envolvía. Recordé cómo, con voz temblorosa pero firme, había compartido el secreto de su supervivencia frente a ese ser de pesadillas. Habló con reverencia de la luz, ese elemento primordial que, según su experiencia, las entidades nacidas de la oscuridad no solo evitaban, sino que temían con una aversión casi física. Guiado por este destello de conocimiento, en un acto de desesperación e inspirado por la intuición de supervivencia, procedí a encender cada una de las luces disponibles en mi tráiler, desde los faros principales hasta las luces de emergencia, en un esfuerzo por transformar la noche en día. La luz se derramó sobre el paisaje como una cascada luminosa, tan intensa y abrumadora que por un breve instante, el desierto oscuro y amenazante se iluminó bajo una claridad artificial, desvelando cada secreto que se escondía en sus sombras. La reacción de la criatura fue instantánea y visceral. Se detuvo en seco, como si la intensidad de la luz fuera un obstáculo físico insuperable, un muro de fuego que no podía cruzar.
Emitió un chillido, un sonido de agonía y rabia que se dispersó en el aire de la noche, vibrando a través del desierto como un lamento de derrota. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la criatura se dio la vuelta y desapareció, corriendo hacia la oscuridad de la que había surgido, dejando tras de sí nada más que el eco de su grito y una nube de polvo iluminada por mi faro de esperanza improvisado. El resto de mi travesía por el desierto, aunque marcada por la tranquilidad de una noche sin más incidentes, fue una experiencia transformadora. La confrontación con el chupacabras, un ser de leyendas y pesadillas, había alterado irrevocablemente mi percepción del mundo que me rodeaba. Las historias y advertencias que antes desestimaba como meros cuentos para asustar a los niños, habían cobrado una nueva dimensión de realidad. Sobrevivir a ese encuentro había sembrado en mí una semilla de curiosidad y respeto por los misterios que aún yacen ocultos en las vastas extensiones de nuestro mundo, esperando ser descubiertos o evitados. Ahora, cada vez que inicio un nuevo viaje, cargando mi tráiler con la promesa de destinos desconocidos, no puedo evitar lanzar miradas cautelosas hacia los rincones oscuros y las sombras alargadas que se extienden más allá de la luz de mis faros, preguntándome qué otros secretos, qué otras criaturas de la oscuridad se esconden en las carreteras menos transitadas que estoy por explorar. Oculto del Puente del Diablo. Desde tiempos inmemoriales, el Puente del Diablo se ha erigido majestuosamente como un coloso impregnado de relatos no narrados y misterios insondables. En su enigmática y silente presencia, innumerables generaciones han descubierto un lugar mágico y temible a la vez, donde las líneas entre lo tangible y lo incomprensible parecen desvanecerse en la neblina de lo desconocido. Este antiguo monumento, envuelto en leyendas y rumores susurrados con reverencia y miedo, se ha mantenido firme a través de los siglos, desafiando el paso del tiempo y guardando celosamente sus secretos más oscuros. Hoy, me encuentro al borde de sumergirme en una aventura que promete trascender todo lo que alguna vez creí saber sobre el mundo. Una verdadera odisea que tiene sus raíces en el vibrante corazón de mi patria, la República Dominicana. Estoy a punto de cruzar el umbral hacia lo desconocido, impulsado por una mezcla de temor y fascinación, hacia un viaje que desentrañará las capas de lo real y lo fantástico, mostrándome la delgada línea que separa nuestra existencia de los misterios que yacen más allá. Mi nombre es Luis Alberto, tengo 32 años, y desde mi más tierna infancia, he sido testigo de cómo la vida puede ser un camino repleto de obstáculos y desafíos. Crecí en un hogar marcado por la ausencia de una figura paterna, un vacío que se palpaba en cada rincón de nuestra modesta casa, una sombra perpetua de lo que podría haber sido y nunca fue. Desde esos años formativos, las circunstancias me empujaron a asumir prematuramente el papel de sostén de mi familia, convirtiéndome en el hombre de la casa mucho antes de lo que cualquier niño debería. Con esfuerzo y determinación, trabajé incansablemente, asumiendo cualquier tarea que estuviera a mi alcance, para brindar apoyo a mi madre y a mis 2 hermanos menores. La adversidad se transformó en una presencia constante en mi vida, una compañera inseparable que, con cada desafío superado, fue forjando mi carácter y delineando el camino que mi destino seguiría. Soy dominicano, nacido y criado en la tierra del merengue y el calor humano. Un país de contrastes donde la belleza de sus paisajes se entrelaza con la dureza de la lucha diaria de su gente. En esta tierra, la resiliencia es una virtud heredada, y yo no soy la excepción. Mi profesión como camionero, aunque elegida por necesidad más que por vocación, se ha convertido en el medio a través del cual he buscado salir adelante, ofreciéndome tanto una vía de escape como un recordatorio constante de los retos que enfrento. Este oficio, que me ha llevado por caminos largos y solitarios, ha sido al mismo tiempo mi salvación y mi condena, permitiéndome proveer para los míos, pero también enfrentándome a la soledad y a los peligros inherentes a la carretera. En este viaje llamado vida, mi fortaleza y mi determinación han sido las herramientas con las que he labrado mi destino,
siempre con la esperanza de un futuro mejor para mí y para aquellos a quienes amo. La reciente revelación del embarazo de mi novia trajo consigo una oleada de emociones encontradas, entre ellas, una profunda preocupación que se sumó a la ya existente y enrevesada trama de mi situación económica. La perspectiva de convertirme en padre, aunque emocionante, añadió una urgencia palpable y una nueva dimensión de desesperación a mis esfuerzos por asegurar un futuro estable para los que más amo. En mi búsqueda de soluciones, la oportunidad de un nuevo empleo se presentó como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Un trabajo que, a primera vista, parecía ser exactamente lo que necesitaba para aliviar la carga financiera que pesaba sobre mis hombros. La misión era aparentemente sencilla: transportar una carga desde el bullicioso corazón del Distrito Nacional, atravesando paisajes variados y caminos sinuosos, hasta llegar a Pedernales, en el extremo más sureño del país. Una tarea directa para alguien con mi experiencia al volante, o al menos eso pensé. Lo que inicialmente no comprendí fue que este trayecto me llevaría a cruzar el mítico Puente del Diablo, un nombre que había escuchado en historias y susurros, pero cuya verdadera naturaleza nunca había tenido motivo para explorar. Este puente, envuelto en leyendas y mitos, se erige en un punto donde, según cuentan, el velo entre nuestro mundo y lo inexplicable es más delgado, un lugar de encuentros inexplicables y fenómenos que desafían la lógica. A pesar de mi escepticismo natural, no pude evitar sentir una creciente inquietud al acercarme a este lugar emblemático, sin saber que este viaje se convertiría en mucho más que una simple entrega. Sería una odisea personal que desafiaría mi percepción de la realidad, llevándome a confrontar leyendas que nunca imaginé posibles y a cuestionar la firmeza de lo que consideraba cierto. Era una noche sin luna, densa y oscura, envuelta en un silencio casi tangible, cuando el reloj dio las 9 y comencé el viaje que se hallaba ante mí. El aire, fresco y pesado, parecía estar saturado de una expectativa inusual, casi como si tuviera la capacidad de presagiar los singulares y desconocidos eventos que se desplegarían a lo largo de esta singular odisea nocturna. Mientras avanzaba, sumergiéndome más profundamente en el manto de oscuridad que cubría el camino, era la imagen mental de mi familia y la idea de mi futuro hijo, lo que infundía en mi corazón una mezcla de determinación y valentía para enfrentar lo desconocido. Cada kilómetro recorrido a través de esta noche sin estrellas era un paso más hacia la realización de mis esperanzas y sueños, pero también hacia lo inexplorado y, posiblemente, lo incomprensible. A medida que me adentraba en este viaje, no solo físico sino también emocional, los pensamientos de mi pareja y del niño que venía en camino se convirtieron en mi faro, iluminando la oscuridad con la promesa de un nuevo amanecer después de esta larga noche. Era esta profunda conexión con mi futuro, con lo que estaba en juego, lo que me proporcionaba la fortaleza necesaria para seguir adelante, impulsándome a través de la incertidumbre y el silencio ensordecedor que me rodeaba hacia el destino que me esperaba. El Puente del Diablo, con su aura de misterio y leyenda, se erguía imponente a mitad de camino en mi ruta, un marcador no solo geográfico sino también narrativo en el viaje que había emprendido. Este lugar, envuelto en un manto de historias y supersticiones, había capturado la imaginación y alimentado los temores de los lugareños durante generaciones. Se contaban relatos de cómo el puente servía como un umbral, un punto de confluencia para energías y entidades que desafiaban toda explicación racional, un escenario en el que se habían tejido historias de desapariciones misteriosas y eventos inexplicables que habían desafiado el paso del tiempo. La reputación del puente como un lugar de encuentro para lo sobrenatural y lo inexplicable lo había convertido en un símbolo de curiosidad y respeto reverencial entre aquellos que conocían sus leyendas. A pesar de que mi mente se inclinaba hacia el escepticismo y de que la lógica dictaba que las historias eran meros productos de la imaginación popular, una parte de mí no podía descartar por completo la inquietud que empezaba a crecer a medida que me acercaba al puente.
Era difícil ignorar el peso de la historia y las narraciones que habían impregnado ese lugar con un aura de misterio. La sensación de inquietud que me invadía no era simplemente miedo a lo desconocido, sino también un reconocimiento de que, tal vez, existían aspectos de nuestra realidad que estaban más allá de nuestra comprensión. Esta mezcla de fascinación y aprensión se intensificaba con cada kilómetro que me acercaba al Puente del Diablo, un nombre que en sí mismo evocaba imágenes de una conexión ancestral con lo arcano y lo oculto. Mientras avanzaba en mi camino, no podía evitar sentir que me adentraba no solo en una parte oscura de la geografía del país, sino también en un capítulo no escrito de su rica pesca de mitos y leyendas. Al aproximarme al Puente del Diablo, el escenario que me recibió parecía sacado de una narrativa antigua, casi como si el tiempo y el espacio convergieran en ese preciso instante para sumergirme en una atmósfera de otro mundo. La niebla, espesa y envolvente, comenzó a surgir de manera casi sobrenatural, tejiendo un velo de misterio alrededor de todo, transformando el paisaje en una escena etérea y desconocida. La visibilidad se redujo drásticamente, hasta el punto de que el mundo más allá de mi parabrisas se convirtió en una masa indistinta de sombras y formas borrosas. Con la esperanza de disipar la cortina de niebla que se cernía frente a mí, activé las luces altas del camión, solo para descubrir que su luz luchaba inútilmente por penetrar la densidad opresiva de la bruma que se cerraba a mi alrededor. Fue en ese momento, en medio de esta atmósfera cargada de una tensión casi palpable, cuando lo inimaginable se hizo realidad. El motor de mi camión, que hasta entonces había rugido de manera constante y fiable, comenzó a emitir sonidos de protesta antes de sucumbir a un silencio ominoso. A pesar de todos mis esfuerzos por revivirlo, girando la llave con una mezcla de desesperación y esperanza, el motor se negó a responder, dejándome varado justo en la mitad de aquel puente legendario. La ironía de mi situación no escapó a mi percepción. Allí estaba, en el corazón de una de las leyendas más inquietantes de mi tierra, experimentando en carne propia el tipo de suceso inexplicable que hasta entonces había relegado al reino de la ficción. En la quietud que siguió al cese del motor, rodeado por una niebla que parecía poseer vida propia, la realidad de mi circunstancia comenzó a asentarse, dejándome con una sensación de vulnerabilidad ante las fuerzas desconocidas que, según decían, habitaban este lugar. Enfrentado a una situación desesperada, con mi camión inmovilizado en medio de aquel puente envuelto en misterio, y mi visión obstruida por la niebla impenetrable, no tuve otra opción que abandonar la relativa seguridad de mi vehículo en busca de asistencia. Al abrir la puerta y poner un pie sobre el pavimento, una sensación de aislamiento me sobrecogió, como si al cruzar ese umbral hubiera entrado en una dimensión donde el tiempo y el espacio jugaban bajo reglas diferentes. El silencio que me recibió era absoluto, una quietud sepulcral que parecía amplificar cada uno de mis movimientos, haciéndome extremadamente consciente del sonido de mis pasos resonando contra el suelo antiguo del puente, un eco solitario en la vastedad del vacío. Casi de inmediato, un frío inusual y penetrante comenzó a infiltrarse en el ambiente, cortando a través de mi ropa y mordiendo mi piel con su toque gélido. Era un frío que parecía emanar no solo del aire, sino de la misma esencia del lugar, cargado de una intención que iba más allá de las simples leyes de la naturaleza. Y entonces, tan palpable como el aire que luchaba por respirar, llegó la inquietante sensación de no estar solo. Era como si una multitud de ojos invisibles me estuviera observando desde la oscuridad, escondidos entre las sombras que la niebla apenas lograba ocultar. Esta percepción de una presencia oculta, vigilante, se adhirió a mí con tal intensidad que pude casi sentir el peso de sus miradas, añadiendo una capa de ansiedad a la ya tensa atmósfera que me rodeaba. Mi odisea a través del Puente del Diablo no solo fue una batalla por mi supervivencia, sino también un viaje de autodescubrimiento. Enfrentando mis miedos y desafiando los límites de lo posible, emergí no solo intacto, sino transformado,
portador de secretos que cambiarían mi vida para siempre. Al concluir este relato, me doy cuenta de que lo que he vivido y lo que ahora comparto trasciende la mera anécdota personal. Es, en esencia, un testimonio profundo de lo insondable, un testimonio vivo de cómo, guiado por las manos invisibles del destino, me vi obligado a atravesar el umbral de aquel lugar marcado por el misterio y la leyenda, conocido como el Puente del Diablo, y cómo, contra toda probabilidad, logré regresar para narrar mi experiencia. Esta historia, tejida con hilos de realidad y enigma, se erige como una crónica de resistencia humana frente a lo desconocido, del amor profundo que nos motiva a enfrentar nuestros mayores temores y de una búsqueda incansable de la verdad en los confines más oscuros de nuestro mundo, donde lo inexplicable se sitúa apenas un paso más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir y nuestra mente puede comprender. En el núcleo de esta odisea se encuentra no solo el desafío de enfrentar lo desconocido físicamente, sino también el viaje interior hacia la comprensión de que existen aspectos de nuestra existencia que desafían la lógica y el entendimiento humano. Es un recordatorio de que, en el vasto tapiz de la realidad, hay hilos que se extienden hacia lo desconocido, hilos que, cuando se tiran de ellos, revelan verdades que son tanto aterradoras como fascinantes. Mi viaje a través del Puente del Diablo es una metáfora de la lucha eterna del ser humano por entender su lugar en el universo, una lucha que nos lleva a confrontar no solo los misterios del mundo que nos rodea, sino también aquellos que residen dentro de nosotros mismos. El secreto oscuro de la US Route 50. Me llamo Jack Thompson y he vivido 45 años de una vida moldeada por el rugido de los motores y el pavimento ardiente de las carreteras estadounidenses. Desde que puedo recordar, mi destino ha estado marcado por el volante y la ruta interminable que se despliega frente a mí. Soy un camionero de corazón, un hombre cuya existencia se entreteje con el incesante fluir de la carretera. Esta profesión no es simplemente un trabajo para mí, es la esencia misma de mi ser, el pulso que late en mis venas. Cada día me embarco en un nuevo viaje, cargado con el peso de la responsabilidad de sostener a mi familia. Mi esposa, Sara, y nuestros 2 hijos, Tommy y Emily, son mi ancla en este mundo de movimiento constante. Sus sonrisas, sus abrazos al final de un largo día en la carretera, son mi combustible, mi razón para seguir adelante, incluso cuando el camino se vuelve arduo y solitario. A través de los altibajos de esta vida nómada, ellos son mi constante, mi faro en medio de la oscuridad que a veces amenaza con engullirme. En cada milla que recorro, hay una historia tejida en el tejido de la carretera. Una historia de sueños, esperanzas y, ocasionalmente, desesperación. Soy testigo de la grandeza de este vasto país y también de su crueldad implacable. Pero con cada amanecer, con cada puesta de sol que pinta el cielo de tonos dorados y rosados, renuevo mi compromiso con mi oficio y mi familia. Porque en el ronroneo constante del motor y el rugido del viento contra la cabina de mi camión, encuentro mi propósito, mi hogar lejos de casa. Mi remolque, bautizado con el sobrenombre de El Coloso, es mucho más que simplemente un contenedor de carga. Es mi santuario sobre ruedas, una extensión de mí mismo en el vasto paisaje que se despliega ante mis ojos. A lo largo de los años, El Coloso ha sido testigo silencioso de incontables historias, de aventuras y desafíos que hemos enfrentado juntos en la carretera. A primera vista, podría parecer solo un amasijo de metal oxidado, pero para mí es una fuente inagotable de seguridad y consuelo en medio de la vastedad del camino. Juntos, hemos atravesado desiertos abrasadores y montañas nevadas, sorteando tormentas violentas y vientos feroces. Cada chirrido del eje, cada golpe de las ruedas contra el asfalto agrietado, es una sinfonía familiar que me reconforta en los momentos de soledad. El Coloso no es solo un vehículo, es mi refugio contra las inclemencias del tiempo y los peligros que acechan en la oscuridad de la noche. Y aunque las carreteras que recorremos, como la temida US Route 50, pueden ser despiadadas y llenas de peligros desconocidos,
Son nuestro hogar, nuestro territorio conquistado a pulso. En cada curva y recta encontramos la libertad y la independencia que nos impulsan a seguir adelante, unidos en nuestra búsqueda interminable de horizontes nuevos y emocionantes. En El Coloso, encontramos la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el camino nos depare, porque juntos somos invencibles. Es de noche cuando inicio mi travesía por la US Route 50. Las luces de la ciudad se desvanecen detrás de mí, dejándome con solo el parpadeo intermitente de los faros delanteros para iluminar mi camino. El silencio dentro de la cabina se ve interrumpido por el zumbido constante del motor y el suave repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas. En este universo de oscuridad y sonidos mecánicos, la Ruta 50 se convierte en algo más que una simple carretera. Es como si estuviera adentrándome en un mundo paralelo, donde las sombras cobran vida y los susurros del viento susurran secretos ancestrales. La Ruta 50 siempre ha tenido una atmósfera peculiar, como si estuviera envuelta en un velo de misterio y oscuridad. A medida que avanzo por la carretera solitaria, siento cómo la tensión se acumula en el aire, como si estuviera siendo observado por algo que no puedo ver. Cada curva y cada recta parecen contener un secreto oculto, una verdad que se retira rápidamente a las sombras antes de que pueda capturarla con certeza. Mi mente divaga mientras mis ojos se mantienen fijos en la carretera. Recuerdo las historias que he escuchado a lo largo de los años, cuentos de accidentes inexplicables y desapariciones misteriosas que parecen estar ligadas a esta ruta particular. Pero soy un hombre de lógica, no creo en supersticiones ni en fantasmas. O al menos eso es lo que intento convencerme a mí mismo, mientras la oscuridad de la Ruta 50 se cierne a mi alrededor, desafiando mis convicciones con cada kilómetro que recorro. Mientras me adentro más en el corazón de la US Route 50, una sensación inquietante comienza a apoderarse de mi ser. Es como si el propio tejido del mundo a mi alrededor empezara a transformarse, desdibujándose en los bordes y adoptando una calidad casi onírica. La realidad parece torcerse, creando la impresión de estar siendo succionado hacia una dimensión alternativa donde las leyes de la naturaleza y la lógica humana ya no tienen dominio. Con cada kilómetro que devoro bajo las ruedas de El Coloso, esa sensación se intensifica, forzándome a aferrarme al volante con una determinación renovada, como si el simple acto de sostenerlo pudiera anclar mi existencia a algo tangible y seguro en medio de la creciente incertidumbre. En ese momento, un destello fugaz captura mi atención, cortando a través de la oscuridad omnipresente con una nitidez sorprendente. Al principio parece ser nada más que un truco de mi imaginación, una broma cruel de mi mente cansada. Pero a medida que mis ojos se ajustan, distingo una forma que se materializa en la lejanía, su contorno borroso y casi fantasmal, como si estuviera compuesto de pura niebla y sombras. Mi corazón, ya acostumbrado a las constantes pruebas que la carretera impone, comienza a latir con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Con cada metro que me acerca a la enigmática silueta, la anticipación y el temor se entrelazan dentro de mí, creando una amalgama de emociones que me mantienen cautivo de su presencia. Finalmente, a medida que me aproximo lo suficiente como para disipar las sombras que la envuelven, la realidad de la figura se revela ante mis ojos. No es más que un árbol solitario. Su forma retorcida y grande era una prueba viviente de su lucha contra los elementos y el paso implacable del tiempo. Al pasar a su lado, un suspiro de alivio se desliza entre mis labios, liberando parte de la tensión que se había acumulado en mi pecho. Sin embargo, este momento de alivio es efímero, pues la atmósfera cargada de malestar y misterio que rodea la carretera se niega a disiparse tan fácilmente. Persiste, un recordatorio constante de que, en esta ruta que he elegido, lo inesperado y lo inexplicable son compañeros de viaje tan reales como el asfalto bajo mis ruedas. Conforme continúo mi travesía a lo largo de la enigmática US Route 50, una profunda sensación de desasosiego comienza a envolverme, haciéndome prisionero de una inquietud que parece tener raíces más allá de lo tangible. La carretera se extiende ante mí,
sin fin a la vista, creando la ilusión de estar atrapado en un ciclo sin salida, donde cada kilómetro recorrido parece devolverme al mismo punto de partida. Mis manos agarradas con desesperación al volante tiemblan no solo por el esfuerzo físico de mantener el rumbo, sino también por la lucha interna para jalar algún indicio de escape de este laberinto asfaltado. En medio de este torbellino de pensamientos y emociones, una voz se filtra hasta mí, susurrante y sibilina, cortando el zumbido monótono del motor y el ruido sordo de las ruedas contra el pavimento. «Jack», se escucha, tan suave y penetrante que provoca un escalofrío que recorre mi espina dorsal, congelando mi ser por un instante. Paralizado, me encuentro inmerso en una lucha interna, mientras la voz, cargada de una oscuridad palpable, parece envolverme por completo, ofreciéndome un abrazo del que no estoy seguro de querer escapar. En ese momento de duda y temor, surge ante mí una presencia que se recorta ominosamente contra la noche. Una silueta oscura, retorcida y sombría, se erige en medio de mi camino, como una sentencia ineludible. Con cada metro que nos acerca, la tensión se adueña de cada fibra de mi cuerpo, mis manos se cierran aún más sobre el volante, y un temor primigenio me inmoviliza, haciéndome cuestionar cada decisión que me ha llevado a este punto. Al pasar finalmente al lado de esta figura, el alivio que me inunda es abrumador, pero lleva consigo la certeza de que el peligro no ha sido completamente evitado. Algo permanece oculto en la penumbra de la Ruta 50, una entidad oscura y retorcida que se esconde en las profundidades de su historia, acechando a aquellos que se atreven a recorrer su longitud. A medida que continúo mi camino, la comprensión de que el verdadero secreto oscuro de la US Route 50 quizás nunca sea desvelado por completo se asienta en mi mente. Este misterio, arraigado en las sombras de la carretera, espera con paciencia infinita a quien será su próxima víctima. Y yo, Jack Thompson, no soy más que otro nombre en su lista interminable, un viajero más atrapado en su telaraña de historias y leyendas. Con cada kilómetro que dejo atrás, llevo conmigo la pesada carga de saber que hay verdades que, tal vez, estén mejor ocultas en la oscuridad.